Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada, unas nuevas noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Irán alimenta la tensión con Estados Unidos al presentar un nuevo sistema de defensa aérea con misiles de fabricación nacional. El embajador de Estados Unidos en Israel declara que este país tiene derecho a anexionarse al menos algo de los territorios en disputa. Intenso intercambio de fuego por error entre soldados israelíes y efectivos de seguridad palestinos en Nablus, Shem. El rabino de Chabad, en la ciudad argentina de Rosario, sufre una agresión antisemita cuando regresaba a casa. Estos son los temas de hoy. Volveremos con más noticias relacionadas con la agenda cultural en una segunda parte. Hablamos ahora del Ministerio de Defensa de Irán porque dio a conocer un nuevo sistema de defensa aérea de fabricación nacional y con capacidad para golpear varios objetivos con misiles en medio del repunte de la tensión con Estados Unidos. Este nuevo sistema tiene un alcance de 150 kilómetros para detectar los objetivos voladores y de 120 kilómetros para interceptar hasta 6 objetivos de forma simultánea. Este nuevo sistema utiliza el misil Sayad-3, también de fabricación nacional, y puede rastrear objetivos como aviones de combate y no tripulados. El ministro de Defensa aseveró que el nuevo sistema de defensa aérea es un símbolo de la autosuficiencia de Irán y de los esfuerzos realizados para desarrollar las capacidades defensivas del país. El desarrollo de estas capacidades, en concreto de los programas de misiles balísticos, fueron una de las razones esgrimidas por Estados Unidos para volver a imponer sanciones a Irán el año pasado tras retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015. Las autoridades iraníes aseguran que sus programas armamentísticos solo tienen un objetivo disuasorio, aunque han advertido de que están preparadas para defenderse de cualquier ataque. Bueno, para ser un objetivo disuasorio, es un poco difícil de admitirlo porque están desarrollando capacidades que estaban prohibidas por un acuerdo que ellos mismos firmaron. Es decir, no solamente el tema de la energía nuclear, también sistemas de misiles de largo alcance y en este caso sistemas para golpear a varios objetivos con misiles. Evidentemente esto hay que entenderlo en la tensión que está estableciendo Irán con los Estados Unidos a raíz de no solamente la retirada del presidente Trump del acuerdo del 2015 el año pasado, sino especialmente la consecuente aplicación o reaplicación de las sanciones, y no solamente de las sanciones que ya habían sido establecidas, sino también ampliando el marco de acción, aplicando sanciones a terceros países que mantengan relaciones, determinado tipo de relaciones comerciales con Irán. Así que bueno, esto de momento, a pesar de algunas advertencias apocalípticas, no ha desembocado en un enfrentamiento directo. Evidentemente hay un pulso, pero como ya habíamos señalado en comentarios anteriores, pues habrá que acostumbrarse. Ya llevamos 3 años con la administración Trump y no es la primera vez que se resuelven algunos temas justamente por la vía de una retórica muy exigente, por decirlo de alguna manera, o muy amenazante. Así que no sabemos si esto va a funcionar con Irán y en el caso de que la parte retórica no funcione, si va a tener esto alguna consecuencia práctica. El embajador de Estados Unidos en Israel consideró que este país tiene derecho a anexionarse al menos alguna parte de los territorios en disputa, comentarios que probablemente incrementarán las reticencias palestinas al esperado plan de paz estadounidense. En su entrevista al diario The New York Times afirmó exactamente que bajo ciertas circunstancias creo que Israel tiene derecho a retener algo de Cisjordania, pero no probablemente toda. El alto dirigente palestino, Saef Erekat, afirmó que tal principio supondría la complicidad estadounidense con los planes coloniales israelíes. Lo último que necesita el mundo es un Estado fallido palestino entre Israel y Jordania, añadió Friedman.
Bueno, esta última frase es una de las frases que realmente habría que pensársela bien, ¿no? O sea que si ahora va a surgir un Estado palestino entre Israel y Jordania, pues tiene que estar muy bien amarrado para que no se convierta no solamente en un Estado fallido, sino en un Estado explosivo. Aquí las declaraciones yo creo que han sido un poco magnificadas, porque si nos atenemos a lo que aparece en las citas, dice que podría tener derecho a anexionarse a alguna parte bajo ciertas circunstancias. Y si pensamos, por ejemplo, que una parte de esos territorios podría ser, por ejemplo, la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, incluso llegando a los alrededores de Jerusalén, a alguna zona como la de Maale Adumim, en la que prácticamente toda la población que vive allí son asentamientos judíos en una proporción de terreno muy pequeña, pues yo creo que no sería tan descabellado bajo ciertas circunstancias, que por ejemplo la misma cantidad de territorio que Israel que pasase a manos israelíes, que pasase también una parte de lo que hoy en día es Israel a manos palestinas. Eso lo han propuesto más de uno de los planes que se han presentado a los palestinos. Lo que está diciendo, por tanto, no se aleja de propuestas que ya se han hecho en Camp David, en Anápolis, etcétera, etcétera, en otras reuniones y negociaciones de alto nivel. Lo que pasa que ahora, evidentemente, ha pasado más tiempo, se han diluido los entusiasmos y, entre otras cosas, ya también el lenguaje se ha pervertido hasta el punto de que el dirigente palestino, Saeb Erekat, al que yo llamo el no negociador, porque él ha participado en todas las negociaciones de paz y las ha hecho naufragar a todas. O sea que, digamos que sí, uno mide su profesión de acuerdo al éxito, pues tendría que ser un fracaso total. Bueno, él ya establece como principio o también un palabra o una expresión que pasa a ser parte del glosario que se maneja en estas situaciones y que no está sobreentendido. Dice los planes coloniales israelíes. Evidentemente, supongo que dentro de lo que es Israel, dentro de la variedad, la diversidad de la democracia en Israel, hay grupos e incluso puede haber algún partido que tenga planes coloniales. O sea, que abogue por la anexión de todos los territorios de Cisjordania y de Gaza. Ahora, decir que los planes coloniales son parte del mainstream de la filosofía central de los gobiernos de Israel no es cierto, ni siquiera con los gobiernos de derecha de Netanyahu. Porque si no, no solamente no se hubiera sentado a negociar como lo hizo en la época de Obama y John Kerry, sino que directamente hubieran hecho una ley que anexionase esos territorios. Y evidentemente eso no ha pasado. Por lo tanto, estos planes coloniales, tal como los describe Saeb Erekat, no es más que otra corrupción del lenguaje en una guerra incruenta en cierta medida, porque la cruenta se desarrolla en otros niveles para los cuales el partido de Saeb Erekat, la OLP, premia y beca a los asesinos. Un intenso intercambio de fuego tuvo lugar entre tropas del ejército israelí y efectivos de seguridad palestinas en la ciudad de Nablus, Eshem, en hebreo, en horas de la noche del lunes, después que los soldados israelíes identificaran erróneamente a las fuerzas palestinas como sospechosos de terrorismo. No se registraron heridos en el lado israelí, aunque sí un miembro del Servicio de Seguridad palestino. El incidente tuvo lugar durante los operativos nocturnos en distintas zonas de los territorios en disputa, durante las cuales las tropas israelíes detuvieron a 18 palestinos sospechosos de actividades terroristas, de participar en disturbios y arrojar piedras. Bueno, este ha sido un incidente en una situación muy peligrosa, porque
los soldados israelíes iban buscando justamente a posibles terroristas y se encontraron con, digamos, con una unidad que evidentemente, si son de seguridad, no iban, digamos, con luces o con uniformes identificativos, pero que esto obedece a un error táctico y una falta de coordinación en estas acciones. Y no ha pasado de allí, por suerte, si bien hay un herido, no se han producido bajas en ninguno de los dos lados, pero sí que habla a las claras de la situación tan al límite que se vive tanto por parte de los efectivos de seguridad palestinos, que muchas veces les toca también aguantar fuego amigo, entre comillas, es decir, de grupos terroristas palestinos, y los efectivos del ejército de Israel. El rabino Shlomo Tawil, director de la sede de Chabad Lubavitch en la ciudad argentina de Rosario, desde hace varias décadas, fue agredido este lunes cuando regresaba a su casa. 3 individuos se le acercaron y comenzaron a insultarle con expresiones antisemitas, lanzaron su sombrero al suelo y luego lo agredieron físicamente. El rabino se encuentra bien, aunque con lesiones menores. Representantes comunitarios señalaron que si bien en el pasado han sido testigos de insultos antisemitas, es la primera vez que el antisemitismo llega a la violencia física en la ciudad. Este ataque se suma a una serie de incidentes antisemitas en Argentina en los últimos meses, incluyendo la grave agresión contra el rabino principal de AMIA, Gabriel Davidovich, al que incluso le rompieron varias costillas. Sí, y si en el pasado o hace un tiempo no muy largo se discutía si esta agresión o tal agresión era realmente antisemita, o recuerdo una gente, gente marginal que entró en una sinagoga, etcétera, etcétera, si eso podría calificarse de antisemitismo, pero vamos, últimamente está quedando muy claro que buscan y atacan a gente, digamos, que se identifican fácilmente y exteriormente como judíos. Son rabinos de una rama ortodoxa, con lo cual van no solamente con kipá, van con trajes oscuros, etcétera, etcétera, que los identifican. Y estas agresiones son las que llegan a la prensa. Estamos hablando de rabinos como el rabino principal de AMIA o en este caso el de Chabad Lubavitch de Rosario. Pero yo supongo, me gustaría equivocarme, pero supongo que hay muchas más agresiones antisemitas que simplemente la prensa no publica porque, bueno, evidentemente no han habido muertos por esa causa, pero sí que se realizan contra gentes que no tienen el papel representativo, el cargo representativo tan alto que tienen estas personas. Pero me imagino que no será la primera vez en Buenos Aires, seguro, y en otras partes de la Argentina, en que alguien identificado exteriormente como judío sufre agresiones de todo tipo. Antes eran simplemente insultos, escupitajos y otro tipo de provocaciones, pero ahora cada vez más estos ataques antisemitas se vuelven peligrosamente físicos. Hasta aquí la primera parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural aquí en estas noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y lo hacemos ya con papel en nuestras manos. Hemos recuperado la impresora. Hemos vuelto al antiguo formato. Bueno, pues empezamos hablándoles del programa del próximo Congreso Sefardí en Zamora, Sefarad Transatlántica. Ya saben que este año se cumple la séptima edición, y que este Congreso Internacional se va a desarrollar del 30 de junio al 3 de julio. Ya se lo habíamos anunciado aquí en Radio Sefarad, pero no conocíamos el programa. Les vamos a dar algún apunte de este congreso que se celebra en colaboración con el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén y el Centro Isaac Campanton.
El 30 de junio se inaugura, como les decimos, con un concierto Cantares Sefardíes a cargo de la etnomusicóloga y amiga de Radio Sefarad Judith Cohen, con entrada libre en la Hostería Real a las 7 de la tarde. El 1 de julio destacamos este día la visita al Museo de las Tres Culturas Puente Castro, León, con salida también desde la Hostería Real de Zamora, donde se celebró el día anterior, la noche anterior, la tarde anterior, el concierto de Judith Cohen. También habrá un concierto de Mara Aranda, otra de nuestras artistas sefardíes, de música sefardí preferidas. Sefarad en el corazón de Turquía es el título de su CD, de su trabajo de 2019, y ella va a ofrecer un concierto en el Museo Etnográfico de Castilla y León a las 7 de la tarde. El día 2 empiezan las sesiones del Congreso desde las 9 a las 14 horas y de 16 a 19 horas. Se proyectará el documental Adiós querida, habrá un coloquio con Ruth Bejar de la Universidad de Michigan, se presenta la novela La isla de Abraham de Jaime Einstein, Criptojudíos en el Caribe, siglo XVI es una de las ponencias. También se presenta un diccionario ladino-leonés firmado por Alicia Balsameda. Se habla de la comunidad de judíos sefardíes de Marruecos en Canadá. Esto lo hace Judith Cohen. En fin, hay un montón de conferencias y de diferentes actos, presentaciones ¿no? interesantes. Y el 3 de julio se tendrá lugar la presentación y un conversatorio acerca de los libros Una isla llamada Hogar y Todo lo que guardé, que es un libro de poesías de la profesora Ruth Bejar. La autora estará presente para firmar ejemplares y el acto se desarrollará en la librería Jambrina. Muy bien, pues este es el programa para ese inicio y ese fin de junio y inicio de julio en Zamora para estas jornadas. El 7º Congreso Sefardí de Zamora. Muy bien, pues así lo dejamos ahí e iremos hablando de él en días posteriores y continuamos ahora con la agenda. Seguro que muchos de ustedes han leído Llámame por tu nombre, Call Me by Your Name, que conocen la película. En este libro se basaba esa película en la que triunfó Timothée Chalamet, que protagonizaba precisamente la portada de estas noticias de los lunes, junto con Selena Gómez y Woody Allen. Bueno, pues ahora el autor de este Call Me by Your Name, el escritor André Aciman, publica su nueva novela Variaciones Enigma, una obra sensual, magnética y conmovedora en la que incide nuevamente en el erotismo, los recuerdos y el placer. Aciman se ha convertido, y así es reconocido por los lectores, en un maestro literario sobre los temas del anhelo, el erotismo, la intimidad y, sobre todo, la nostalgia. Este libro también está escrito en clave nostálgica como el anterior. Paul, protagonista de la novela, se enfrenta a las diferentes variaciones y personas que han ido dando forma a lo que él entiende por amor. Hombres y mujeres con los que se ha encontrado desde su adolescencia en Italia hasta su madurez en Estados Unidos. Todas estas conexiones trazan una constelación cargada de deseo a lo largo de su vida. La nueva y magistral novela de André Aciman es un relato sensual y repleto de destellos sobre la posibilidad de descubrirnos a través de los demás, de nuestros momentos compartidos y de la intimidad construida de manera conjunta. Comentarles que André Aciman nació en 1951 en Alejandría, en el seno de una familia sefardí de origen turco. Así que muy interesante el libro y muy interesante el autor, que estará en la Feria del Libro de Madrid el martes 11 y el miércoles 12, y también viajará a Barcelona y allí estará el jueves 13 y el viernes 14. Bueno, pues él tiene una intensa semana, ustedes tienen citas para reunirse con él si es que así lo desean, si han leído ese Call Me by Your Name, o ese Llámame por tu nombre, ¿no? Por el mío. Call Me by Your, no por el tuyo, By Your Name. Exactamente. Y esta otra obra que Raquel nos recomienda aquí en la agenda, que ya cerramos con esta última noticia. Sí, además con algo que me señalaste tú y que por temas de que se iban acumulando las previsiones no habíamos podido dar, pero les recomendamos que escuchen el programa de Ciudadano García, de este comunicador de Radio Nacional, que tiene millones de seguidores. El programa,
que está dedicado a los 100 años del yogur Danone. Ese yogur que, bueno, que nos ha acompañado a todos desde pequeños, desde hace 100 años. Bueno, pues Ciudadano García entrevistó a Marta Olmos, manager de comunicación externa de esta conocidísima marca de productos lácteos de yogur, y les recomendamos, bueno, que escuchen esta entrevista y que además, si quieren, repasen nuestra entrevista a Manuel Mira, que es el autor de El olivo que no ardió en Salónica, publicado por La Esfera de los Libros, que relata el origen judío de Danone. Isaac Carasso y su hijo Daniel Danone son los protagonistas de este libro, un libro que recorre una historia marcada por 6 guerras y, como no, por la Shoah. Pues nada, así entre podcast y podcast nos despedimos aquí en Radio Sefarad y les invitamos a que, pues nada, ojen también sí, o escuchen otros contenidos que tenemos en nuestra web. Ya que hablas de podcasts y de nuestros contenidos, recordarles que tenemos un canal en YouTube, que pueden disfrutar de los mismos programas de Radio Sefarad, de algunos de ellos, pero con montajes en imágenes también. Sí, y también está iVoox para pues, recuperar otros programas también claro, antiguos. Ahí se pueden bajar los podcasts de Radio Sefarad en iVoox y Latina VOOX. Eso es. Y luego sabemos que algunos de nuestros oyentes están teniendo problemas porque al pinchar en algunos de nuestros enlaces les salen como una especie de pantalla que parece, bueno, pues... algún tipo de virus. Sí, algún tipo de virus, algún problema informático. Sí, entonces estamos en ello, estamos intentando solucionarlo y, bueno, esperamos que eso no les desanime para disfrutar los programas de Radio Sefarad. Si les pasara eso, pues les recomendamos que hasta que se solucione del todo, bueno, que depende también del navegador que utilicen, es una cuestión complicada en la que están trabajando nuestros compañeros informáticos, bueno, pues que eso no les desanime, eso, para lo que les decíamos. Para consultar otros contenidos que se encuentran por ejemplo, también en estas iVoox plataformas. O en YouTube. Bueno, pues así nos despedimos y así nos disculpamos también. También. Volveremos mañana aquí a radiosefarad.com.